Muy buenos días. Estamos muy contentos de estar una vez más presentándoles nuevo material, en este caso de hidrógeno. Y por lo que hemos podido percibir, y nos alegramos por esto, es que es de mucho interés para el público en general la temática que les vamos a ofrecer el día de hoy. Hoy tenemos una conferencia muy especial, un tema que ya es parte del presente, pero lo será mucho más aún en el futuro. Lo consideramos, por supuesto, un tema de vanguardia y estamos seguros que el contenido que expondrán nuestros conferencistas esta mañana va a ser muy valioso. Bueno, como Renta 4 Chile y haciendo un poco de memoria corta, desde el año 2019 hemos estado presentando el mercado ETF y carteras de mega tendencia. En aquel momento fue junto a BlackRock en un evento presencial masivo en el Hotel W, ahí donde muchos de ustedes también estuvieron, y donde en general el objetivo era orientar con carteras temáticas basadas en megatendencias y que permitan invertir de forma precisa en aquellos sectores que, a nuestro juicio, van a ser estructurales en la economía global y que podemos conocerlos bien y aproximarnos también a estas tendencias como usuarios, consumidores. Y bueno, hemos podido ver estos últimos años cómo se ha ido masificando este tipo de inversiones y hemos decidido ir un paso más adelante, profundizar sobre alguna de estas inversiones para poder conformar carteras del futuro en base a buena información y ojalá siempre pensando, como les decía anteriormente, en diversificar bien las carteras, buscando optimizar esa relación retorno-riesgo que a nuestro juicio es fundamental para orientar cualquier tipo de inversiones. El día de hoy, como les comenté en un principio, no es cualquier día y contaremos con la participación de dos especialistas en energías verdes y en particular en hidrógeno. Para empezar, y con esto ya no les quito más minutos de presentación, tendremos a Verónica Puga, quien viene en representación del Ministerio de Energía y en particular del Departamento de Hidrógeno, y nos podrá comentar de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y el rol que está jugando Chile en este sentido. Mientras que luego de la presentación de parte del Ministerio tendremos a Rafael Luque en extenso, quien es español con más de 30 años de experiencia en estos temas, es asesor del Fondo de Hidrógeno de Renta 4, gestora llamado Ariema, y nos va a exponer respecto de las alternativas de inversión en hidrógeno verde y también su relación con la tecnología. En particular, nos va a presentar las características del Fondo de Hidrógeno Renta 4, que dicho sea de paso, fue el primer fondo de hidrógeno en constituirse en el mundo entero a principios del año 2020. El fondo tiene más de 6.000 partícipes y en eso nos sentimos muy representados, ya que nosotros también somos una corredora con una gran vocación de democratización de mercado y de masividad. En ese sentido, nos gusta mucho que existan fondos de este tipo que ahora se puedan ofrecer al cliente masivo. Entonces, espero que quede claro que este vínculo que hemos hecho entre las iniciativas de Chile y Renta 4 se enmarca en un contexto de cultura en general y donde, por un lado, Chile busca ser líder en este tipo de energía y Renta 4 también ha demostrado ser pionero al lanzar este fondo en Europa. Entonces, le agradecemos su participación, en especial al Ministerio de Energía, a Rafael Luque y a las más de 500 personas que se inscribieron entre Chile, Perú y Colombia para nuestro seminario. Muchísimas gracias y por favor, Verónica, adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, les quiero contar de qué se va a tratar un poco la presentación. En los próximos 10 y 15 minutos me voy a referir brevemente a la estrategia nacional. Para más detalle pueden descargarla en la web del Ministerio. Voy a referirme un poco a lo que estamos haciendo para facilitar el despliegue de la estrategia y finalmente contarles un poco de algunos proyectos concretos que se están ejecutando o diseñando en estos momentos. Bueno, un poco de contexto. Me imagino que ya varios han visto algo de hidrógeno verde. Estos son algunos titulares en el New York Times con California, en Al Jazeera con temas que están viendo Australia y Japón, China Daily. Este es en el BBC, donde sale Chile mencionado como uno de los 6 países que liderarían la producción de estas energías del futuro. Y por supuesto también Prensa Nacional, el diario financiero referido al fondo que lanzó Corfo hace unos meses ya. Algunos números que sustentan este renovado impulso. Este es un estudio del Hydrogen Council, donde pueden ver distintos proyectos en distintas partes del mundo. Y este gráfico pequeñito que pueden ver acá
refleja un poco cómo han ido aumentando las proyecciones. La línea punteada era la proyección que se tenía el 2019 y la línea sólida es la proyección actualizada al 2020 de capacidad productiva de hidrógeno renovable y bajo en carbono. Así que como pueden ver, las proyecciones se han más que duplicado en el último año. Y para ir cerrando un poco este contexto, ¿qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde hoy se utiliza, podría reemplazar con mayor facilidad el hidrógeno gris, que se utiliza como materia prima en industria química, industria petroquímica, pero también se proyecta como energético o combustible en el transporte, una de las aplicaciones que hemos priorizado en la estrategia, y también se puede usar en distintas aplicaciones como calor y frío, reemplazo de coque en acero, para aumentar la flexibilidad de las energías renovables intermitentes, entre otros. Entonces, ahora ya llegando más a Chile, junto al mundo, Chile está comprometido con la carbono neutralidad, por supuesto, y el hidrógeno verde será clave para alcanzar la carbono neutralidad. Entonces, acá tenemos marcado en rojo como el hidrógeno verde en el escenario carbono neutral al 2050 representa un 21% de la reducción de emisiones. Estos son algunos números para respaldar por qué Chile puede liderar la producción de hidrógeno verde en el mundo. Acá se muestran factores de planta por país en sus mejores zonas, solar y eólico, offshore y onshore. Y estos son los números para las mejores zonas de estos países, donde Chile tiene estos factores en el desierto de Atacama y en la región de Magallanes. Es por esto que proyectamos estos hydrogen valleys o valles de hidrógeno en estas zonas. Y también en el mapa pueden ver los principales puertos del país, porque si es que se proyecta exportación, va a haber que hacer un trabajo importante ahí. Por lo mismo estamos realizando un estudio con el Banco Interamericano del Desarrollo, por ejemplo, en la línea de puertos. Nuestro potencial renovable equivale a 70 veces nuestro sistema actual, por lo que se abre una oportunidad no solamente para descarbonizar, como mencionaba anteriormente, sino que también para exportar este nuevo energético. Acá pueden ver cómo Chile se proyecta con un bajo costo de producción, comparativamente cuáles serían los costos de producción en otros lugares. Y también siempre es bueno ver geográficamente las distancias porque por supuesto el transporte va a aumentar el costo del hidrógeno llegado a los distintos puertos o las distintas zonas de demanda. Entonces, llegando a la estrategia, brevemente, el año pasado se desarrolló una estrategia participativa, varios meses, una mesa interinstitucional, técnicas, talleres ciudadanos, para finalmente en noviembre publicar o lanzar la estrategia en el Hydrogen Summit. La consulta pública ya finalizó y hoy está en revisión para la publicación de la versión definitiva. Estos no son los números de la estrategia, pero es similar a una diapositiva que ustedes pueden encontrar en la estrategia online, porque son los números actualizados a abril 2021. Con esta actualización, los costos son más bajos en todos los países. La proyección de Chile sigue siendo bastante competitiva frente a las alternativas. Y acá pueden ver los distintos costos para la zona centro, la zona norte y la zona de Magallanes. Tal como mencionaba antes, está esta oportunidad de exportar este nuevo energético. Y cuando hablamos de exportar, es importante pensar en el hidrógeno no solamente como gas, sino en sus distintos vectores. Hidrógeno líquido, cobre verde, amoníaco verde, metanol, entre otros. Y en empezar a estimar cuáles van a ser los costos con precisión en las distintas zonas de demanda. Estos fueron unos números gruesos que estimamos para desarrollar la estrategia junto con McKinsey & Co. Sin embargo, por ejemplo, en estos momentos estamos desarrollando un estudio para precisar bien el costo a Japón. Y así es como tenemos que trabajar en seguir precisando cuál va a ser el costo en puerto de este energético. Y este gráfico, para ir cerrando un poco este contexto, estrategia
y el rol del hidrógeno verde en la economía chilena, muestra las inversiones requeridas del hidrógeno en distintos años, comparada con la inversión minera en Chile proyectada por Cochilco. Entonces, esto refleja el tamaño de esta oportunidad. El hidrógeno verde podría ser del tamaño de la minería en unas décadas más, y por eso lo vemos como una oportunidad muy importante para el país también. También este gráfico es muy útil porque ayuda a diferenciar la inversión en qué. Por un lado está la capacidad de energía renovable, porque para producir hidrógeno verde se va a requerir energía renovable, pero también va a haber inversiones en capacidad de electrólisis, transmisión eléctrica, plantas de amoníaco, entre otros. También cuando pensamos en los beneficios o costos o lo que va a surgir de esta industria, podemos pensar en distintos sectores: industria eléctrica, industria de construcción, industria química. Entonces, al final ahí pensamos que hidrógeno verde no es solamente la electrólisis, sino que va a ser varias obras civiles, o de puertos, o de almacenamiento, o de las plantas mismas eólicas o solares. Nuestra ambición se resume en estos números. Al 2025 proyectamos una capacidad de electrólisis construida y en desarrollo de 5 gigawatts, lo que es bastante ambicioso, y producción en al menos 2 polos de hidrógeno verde en Chile. En cambio, para el 2030 ya esperamos ser líder exportador global de hidrógeno verde y sus derivados y producir el hidrógeno verde más barato del planeta. Para desplegar y lograr estas metas, hemos separado el trabajo en 3 etapas. La primera es activar la industria doméstica con 6 aplicaciones prioritarias, donde, como adelantaba un poco antes, uso en refinerías y amoníaco doméstico. El foco es reemplazar hidrógeno gris por hidrógeno verde. Camiones mineros CAEX, camiones pesados de ruta y buses de larga autonomía son aplicaciones de transporte. Y finalmente, inyecciones en redes de gas es una aplicación que, si bien no tiene un mercado potencial tan grande como varias de las anteriores, es una aplicación que permite reutilizar infraestructura de combustibles fósiles a no tan alto costo. Hay pilotos en el mundo, en Chile se proyectan, hay 2 en etapa más conceptual y confidencial, pero de mezclas de hidrógeno verde con gas natural. Y la etapa 2 y 3 ya es escalar para conquistar mercados. Esperamos que la etapa 1 aumente la confianza en este energético, generemos conocimiento, capital humano, para que ya la etapa 2 y 3 todo esto despegue. Probablemente los primeros años va a ser mucho más amoníaco verde, es decir, usar hidrógeno verde como eslabón para el amoníaco verde, porque es un energético que se exporta más, sabemos mejor cómo manejarlo. En cambio, el hidrógeno verde tiene algunos desafíos como comprimir, fuga, entre varios otros temas más técnicos. Y aquí se ven los distintos zonas de demanda donde se podría exportar este energético. Entonces, ya llegando a en qué hemos enfocado el trabajo del sector público, tenemos estas 4 líneas de trabajo bien claras. La primera es regulación y permisos para reducir la incertidumbre en el mercado y reducir complejidad. Entonces, estamos viendo guías, temas de seguridad, cómo se tramitan los permisos, trabajando con los servicios regionales también para todo el tema de acelerar las evaluaciones ambientales, porque al final, si uno no sabe muy bien cómo evaluar estos proyectos, los posterga. Entonces, por eso nos estamos haciendo cargo de todo el tema de regulación y permisos. En segundo lugar, financiamiento de incentivos para contribuir a cerrar las brechas de costos, porque hoy día el hidrógeno verde es más caro que sus alternativas, y para generar incentivos para el impulso de proyectos tempranos, porque como adelantaba antes, los proyectos tempranos empiezan a generar demanda, permite que esto escale, permite que empecemos a adelantar conocimiento en Chile de este nuevo energético. En esta línea tenemos distintas iniciativas, como el Fondo de Corfo, que ya se lanzó, otros fondos que estamos mirando,
el tema de certificar hidrógeno verde, porque si los mercados europeos exigen un hidrógeno verde o bajo en carbono con ciertas características, va a haber que desarrollar un sistema de certificar ese hidrógeno. En tercer lugar, demanda doméstica y partnerships internacionales. Entonces, requerimos acelerar la demanda interna, especialmente en esta etapa 1 que les comentaba, y capturar demanda externa de manera temprana. Entonces, algunas iniciativas en esta línea. Para demanda interna, estamos dialogando con las principales mineras, porque la minería puede ser un gran off-taker de hidrógeno verde en las primeras etapas. Y como ejemplo de demanda externa, estamos desplegando una estrategia diplomática en torno al hidrógeno verde. Por ejemplo, el ministro y parte de nuestro equipo estuvo en Europa hace 1 o 2 semanas viendo posibles acuerdos. Se firmó un acuerdo con Alemania, ya firmamos con Singapur, el puerto de Rotterdam, entre otros. Y finalmente, desarrollo local, porque hay que preparar a los territorios con potencial productivo. Antofagasta y Magallanes son regiones muy diferentes. Antofagasta ya tiene un espíritu industrial, de evaluación de impacto ambiental, de empresas que se sitúan en distintos lugares. Sin embargo, Magallanes es diferente porque no tiene, por ejemplo, la minería como si tiene Antofagasta. Entonces hay que trabajar muy de la mano con distintas autoridades locales, los servicios regionales y otros. Y tenemos que conectar y coordinar actores del ecosistema, definiendo prioridades y potenciando roles. También hay preocupaciones de proveedores locales, cómo se suban a la cadena de valor del hidrógeno verde, entre distintas cosas que tenemos que hacernos cargo. Aquí adelanté un poco, la colaboración internacional será clave. Ya está activo el acuerdo con Alemania y con Singapur. Estamos trabajando con estos otros países. Participamos en el International Partnership for Hydrogen in the Economy, Global Maritime Forum. Hace 1 o 2 meses ya fue el MI6 CEM12, liderado por Chile, y hay distintas colaboraciones bilaterales. Y ahora ya para llegar a los proyectos y no pasarme del tiempo que me habían pedido, Chile debe coordinar a los actores de la cadena de valor para ser un jugador de clase mundial en el hidrógeno verde. Y para esto hemos identificado al menos estos 6 perfiles. Para que un proyecto despegue debe haber un comprador o un off-taker, un inversionista financiero, quien provee la ingeniería y la tecnología, proveedor de electricidad y desarrollador, producción de hidrógeno verde y las condiciones regulatorias positivas y estables. Entonces, esto va a quedar grabado, así que lo pueden revisar de nuevo para que no lean todos estos párrafos. Pero esta diapositiva refleja 2 proyectos de amoníaco verde solar que están en desarrollo. Uno está Engie, AES y Austrian Energy, que incluso ese es más eólico, en la región de Magallanes. Y el segundo es Enaex, alguien no comunicado públicamente aún, y OcoWind. Entonces estos proyectos utilizan energía eólica y o solar más agua para generar hidrógeno verde, capturar nitrógeno del aire, producir amoníaco verde y llevarlo a distintos lugares. Acá pueden ver las proyecciones de cuándo entrarían en operación estos proyectos: 2024, 2025, 2026. Y en general estos proyectos tienen siempre distintas fases. Y ahora para llegar a HIF, este es un proyecto que ha salido bastante en prensa. Y acá se puede ver mejor los distintos actores que adelantaba. Está AME, o HIF, que es la filial de AME, que es el desarrollador. Está Siemens, que es el co-desarrollador, socio, proveedor de la tecnología. Enel, que es el desarrollador y proveedor de energía renovable. ENAP, que aporta con gran parte de la infraestructura que hay en Magallanes que se puede aprovechar. Porsche, inversionista y comprador, y Mabanaft, un segundo comprador que se sumó. Y aquí pueden ver los números de los distintos proyectos. Estos son los grandes proyectos de producción. Sin embargo, también hay algunos proyectos de demanda que ya han salido en prensa, por ejemplo, temas de grúa horquilla, entre otros. Así que eso, me pasó un poquito, pero espero haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.
Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias al Ministerio por presentarnos su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Como les comenté en un principio, para nosotros es importante dar un contexto general. Y ahora, bueno, vamos a lo particular respecto de la inversión en hidrógeno. Les anticipé que contaremos con toda la experiencia y con el mensaje de Rafael Luque, que es el asesor del Fondo Renta 4 Ariema, y bueno, nos va a dar los detalles tanto de hidrógeno como del fondo en particular. Así que muchas gracias, Rafael, por estar aquí y encantado de tenerte con toda nuestra comunidad de clientes. Muchas gracias, Arturo, por la invitación. Gracias a todos los asistentes y gracias y felicitaciones a Verónica. Muy buena presentación. Yo me voy a permitir ampliar algún dato sobre lo que ha expuesto Verónica con un enfoque muy de información económica, con una vertiente de formación profesional, una vertiente de ingeniería. Yo llevo 30 años trabajando como ingeniero en el sector hidrógeno y voy a hablar un poquito más de los equipos clave de la tecnología y por supuesto, de las empresas asociadas. En mi presentación voy a hablar un poco más de hidrógeno verde, complementando la información económica que aportaba Verónica con un poquito más de información, digamos, de equipos y de tecnología. Voy a explicar qué es Ariema, que es la empresa que asesora el fondo de inversión para Renta 4 Gestora. Y por último, algunos datos propiamente ya del fondo de inversión. Sobre el hidrógeno verde, yo quisiera resumir la información técnica de qué estamos hablando en solo 2 diapositivas. ¿Cuáles son las claves de esta tecnología del hidrógeno verde? Pues en primer lugar, el propio hidrógeno es un combustible que va a sustituir a los combustibles fósiles tradicionales. ¿Por qué? Todos los combustibles fósiles, desde el primero que utilizamos en la revolución industrial, el carbón, seguido del petróleo y por último del gas natural, que básicamente es metano, son combustibles que extraemos del planeta y que contienen átomos de carbono. Por tanto, al quemar generan CO2, que es un gas contaminante. El hidrógeno, que son moléculas formadas por 2 átomos de hidrógeno, H2, podemos utilizarlo generando exclusivamente vapor de agua. Esto es una ventaja ambiental enorme que favorece la sustitución conforme la diferencia en precio vaya siendo más favorable. La otra clave de la tecnología se llama pila de combustible. Una pila de combustible es un dispositivo que hace el proceso contrario a la electrólisis, es decir, a partir de la energía de un combustible, normalmente hidrógeno, genera electricidad, pero con una altísima eficiencia. Vamos a una aplicación concreta para explicar esto con números. Pensemos en un auto de motor de combustión. Como el motor tiene que ser de más potencia, trabajar en régimen variable significa que el mejor motor de combustión en aplicación estacionaria tiene una eficiencia en torno a 40-42%, sin embargo en un auto, con suerte estamos hablando de un 20-25% de eficiencia. Si sustituimos ese motor de combustión por una pila de combustible que utiliza hidrógeno, tiene un 60% de eficiencia y eso es así tanto en aplicación estacionaria como en aplicación en el automóvil. ¿Estos efectos prácticos qué significa? Si en un auto de gasolina tenemos un consumo a los 100 kilómetros depende del auto, pero entre 5 y 9 kilos, si usamos un auto a hidrógeno, para hacer 100 kilómetros solo necesitamos 0,8 kilos de combustible, debido sobre todo a esa eficiencia de la pila de combustible y a la alta densidad energética del hidrógeno. Hablamos, por tanto, de 2 equipos clave de esta tecnología, la máquina donde hacemos hidrógeno verde, que se llama electrolizador. Cuando es hidrógeno verde es porque utilizamos electricidad renovable o energía verde, y es la descomposición del agua. Son 2 electrodos, el sistema clásico es un sistema alcalino, una membrana. Partimos la molécula de agua y la descomponemos en 2 gases, hidrógeno y oxígeno.
Esta tecnología tiene a día de hoy dos opciones comerciales, la tradicional, que son los sistemas alcalinos, y hay una tecnología más nueva, que es la tecnología de membrana polimérica, que son los electrolizadores PEM, que actualmente son más caros en compra y más caros en operación porque tienen menos eficiencia, aunque hay fabricantes que opinan que pueden adelantar a los equipos alcalinos. Hay otras tecnologías de electrolisis y otros fabricantes haciendo desarrollo de otras tecnologías como los óxidos sólidos que pueden aportar opciones interesantes a medio y largo plazo. El equipo inverso, la pila de combustible, que tiene muchísima inversión en I+D asociada, es el equipo, como decía, que hace el proceso inverso, recombina el hidrógeno con el oxígeno para dar electricidad con muy alta eficiencia y vapor de agua. Un coche, por ejemplo, de hidrógeno es una aplicación en la que el motor es eléctrico, pero la electricidad, en vez de almacenarla en baterías en el coche, que pesan mucho, dan problemas de autonomía y de tiempo de recarga, lo que hacemos es llevar en el coche una pila de combustible y un depósito de hidrógeno. Eso permite que el vehículo de hidrógeno tiene emisiones cero, igual que el eléctrico de batería, pero tiene más autonomía y muchísimo menos tiempo de recarga. ¿Cuáles son las aplicaciones? De esto hablaba ya Verónica previamente. En inglés le suelen llamar el Power to X, Power to Gas, cuando vamos de energía renovable vía hidrógeno a mezcla de gas natural o incluso a metanación, a hacer biogás o biogás natural a partir de hidrógeno. Hay aplicaciones industriales como el amoníaco. Hacer hidrógeno por electrolisis para uso como combustible directamente para múltiples vehículos, pues, por ejemplo, en aplicaciones aeronáuticas, tanto la Boeing americana como la Airbus europea trabajan en aviones de hidrógeno, porque también tiene ventajas en esa aplicación, las emisiones cero. Y por último, el Power to Power, el usar el hidrógeno como medio de almacenamiento de excedente de energías renovables. ¿Es nuevo esto del hidrógeno? Pues bueno, depende del país y depende de si hablamos de investigación, desarrollo o comercialización. Hay quien piensa que es nuevo, yo llevo 30 años, no me parece tan nuevo. Y en comercialización, pues hay países donde hay respaldo político público y una comercialización ya con historia. Por ejemplo, en Japón hay 300.000 pilas de combustible instaladas en hogares en una aplicación, en este caso de generación doméstica simultánea de electricidad y calor. Son sistemas en cogeneración, no utilizan hidrógeno verde, en este caso hacen el hidrógeno in situ a partir de gas natural, pero aprovechan las ventajas de la pila de combustible por su eficiencia. Noticias, efectivamente, los últimos 6 meses en el mundo hay muchísimas noticias sobre hidrógeno. En el caso de España, por ejemplo, ya hay comprometida una inversión de dinero público de más de 1.500 millones de euros en los próximos 3 años. A nivel mundial, interesante, por ejemplo, Hyundai, el fabricante coreano que tiene previsión de fabricar 500.000 de coches de hidrógeno al año en 2030. O, por ejemplo, el Bank of America hace una previsión de que el hidrógeno captará la 1/4 parte del mercado actual del petróleo hacia 2050. La realidad es que la tendencia es imparable. Se debaten los plazos, pero las empresas que contaminan solamente tienen 2 opciones. O se descarbonizan por iniciativa propia o lo van a hacer por imperativo legal. En el caso europeo hay varias noticias recientes muy interesantes. Por ejemplo, en Holanda, por sentencia judicial, la empresa petrolera Shell tiene que bajar a casi la mitad sus emisiones para el año 2030. Y recientemente, tan recientemente como ayer, hubo una nueva noticia en Europa. Esto se venía ya comentando desde hace semanas. La Comisión Europea va a prohibir la venta de coches con motores de combustión para 2035. 2035, ojo, que 14 años puede parecer mucho y realmente no lo es. Esto implica descarbonizar totalmente todos los sectores asociados. Hablamos de los propios vehículos, hablamos de las empresas petroleras, las instalaciones de recarga, todas las infraestructuras.
Y en este paquete, en los últimos años, ha habido mucha polémica de qué medio de transporte se etiquetaba como verde. Por ejemplo, en España todavía hay muchas ciudades con vehículos de transporte público, autobuses que utilizan gas natural y llevan etiquetas verdes. El gas natural en uso en autobús genera más CO2 que un autobús de gasoil y, de hecho, esta iniciativa europea va a prohibir todos los motores de combustión, incluyendo no solo gasolina y gasoil, sino también los vehículos de gas natural e incluso los vehículos híbridos. Es una oportunidad de negocio que deriva todo el transporte a opciones de emisiones cero. Y emisiones cero solo hay dos opciones tecnológicas para un vehículo, o bien el coche o el vehículo eléctrico de batería, que tiene su nicho de mercado, sigue teniendo un problema de autonomía e incluso los cargadores rápidos no van mucho más allá del rango de mejora de la media hora. El coche de hidrógeno y en general el vehículo de hidrógeno tiene más autonomía y sobre todo aquí hablamos de recarga en minutos. Aquí hay bastante polémica porque, claro, si pensamos en salir de una gran ciudad, ustedes que tienen en Chile feriado mañana, pues seguro que les sucede hoy, salir de una gran ciudad implica normalmente atasco en la estación de servicio. Si el coche de gasolina o de gasoil repostamos en unos minutos, cuando haya muchísimos coches eléctricos de batería, si cada uno requiere media hora, eso es un problema. El coche de hidrógeno se recarga en 5 minutos y en ese sentido sí que mantiene las prestaciones de un auto tradicional de combustible fósil. Hecho ese repaso, voy a explicar muy brevemente qué es Ariema, porque Ariema efectivamente da nombre al fondo de inversión, pero Ariema en sí misma es una empresa. La historia del hidrógeno verde en cuanto a aplicaciones reales, a instalaciones que produzcan hidrógeno verde, empezó en Alemania en 1990. El DLR alemán fue la primera entidad del mundo en diseñar y construir una planta de producción de hidrógeno verde. Lo hizo con un equipo de electrolisis alcalino en 2 instalaciones, una en Alemania y otra en Arabia Saudí. Y justo ese año empezamos en España, en el INTA, fuimos el segundo equipo de ingeniería del mundo. Yo tuve la fortuna de ser un miembro de este equipo. Y en 2 años diseñamos y construimos la planta que aparece en la fotografía que hicimos en el sur de España, en Huelva, la segunda del mundo, el segundo equipo de ingeniería del mundo en hacerlo, con algunas novedades, pues por ejemplo la conexión directa de los cables de salida de la instalación solar a la máquina de electrolisis sin ningún convertidor eléctrico en medio. A raíz de esta experiencia, después de muchos años en el INTA, Ariema nace como una empresa privada hace casi 20 años. Somos pioneros en España y de las primeras empresas en el mundo en especializarnos en hidrógeno y pila de combustible. Hemos trabajado con todos los equipos implicados, hemos instalado pila de combustible, electrolizadores, depósitos, compresores. Hemos participado en grandes proyectos, por ejemplo, recientemente en el proyecto de Repsol de instalación de 100 megavatios de electrolisis en Bilbao. Somos especialistas en formación, de hecho tenemos muchos alumnos de nuestro curso de hidrógeno en Chile. Y en trabajo de consultoría, pues por ejemplo, actualmente estamos trabajando en la preparación de la agenda sectorial de la industria del hidrógeno en España. Tenemos muchos clientes privados como Acciona, Gamesa, Repsol o Sener. Verónica utilizó antes algunos datos de la Agencia Internacional de la Energía. Esta agencia tiene un comité de hidrógeno y la oficina técnica, la secretaría, la tiene contratada con nuestra empresa. Asesoramos a este órgano de hidrógeno de la Agencia Internacional de la Energía. También desarrollamos consultoría en Chile, Uruguay, Paraguay y Marruecos y, como un trabajo que a nosotros nos encanta, asesoramos el fondo de inversión en hidrógeno de Renta 4 Gestora. Y lo hacemos en base al conocimiento de las instalaciones. Llevamos muchos años instalando equipos. Empezamos en 2005 como los distribuidores en España de Plug Power, instalando pila de combustible. Hemos participado en proyectos, por ejemplo, de embarcaciones de hidrógeno con emisiones cero en 2008.
En el año 2009 trabajamos para la Boeing americana, haciéndole un llave en mano de producción de hidrógeno por electrolisis, compresión y llenado de depósitos para una aplicación de aviones no tripulados. En el año 2015 instalábamos en Francia sistemas de electrolisis para producción de hidrógeno para La Poste, la empresa postal francesa, con vehículos de distribución de correo de última milla, como el amarillo de la fotografía, que es un vehículo diseñado por la italiana Ducati. Y por último, la foto de abajo a la derecha, y esto es algo que en Chile me consta que es una industria importante, en aplicaciones de acuicultura se tiene la ventaja de que se puede utilizar también el oxígeno, que normalmente se compra a empresas de gases industriales. Nosotros hicimos, en un proyecto financiado con fondos europeos, la primera planta del mundo de producción de hidrógeno verde y oxígeno verde para aplicaciones de acuicultura. Dentro de esto llevamos una inversión de más de 6 millones de euros en I+D en desarrollo de electrolizadores. Empezamos en 2009 comprando una participación en una empresa italiana que fabrica equipo de electrolisis y a partir de ahí hemos instalado distintos equipos trabajando sobre todo en tecnología alcalina y más recientemente en tecnología PEM. Somos muy activos en I+D, tenemos una financiación con fondos europeos actualmente vigente en proyectos en curso de en torno a 3 millones de euros. Incluye proyectos europeos en los que colaboramos con empresas conocidas como la Fiat italiana o la RWE alemana. Y eso, de alguna manera, toda esa experiencia la que nos acredita para asesorar el fondo de Renta 4. Sobre este fondo voy a dar algunos datos. Pues como ya comentaba Arturo, estamos muy orgullosos porque es el primer fondo de inversión del mundo especializado en hidrógeno. Nació en febrero de 2020, aproximadamente ha captado desde entonces unos 50 millones de euros en una inversión, y coincido con Arturo en insistir en eso, con una inversión muy distribuida. Somos más de 6.000 partícipes los que aprovechamos esta herramienta de inversión especializada en hidrógeno. Este fondo además tiene una característica importante. El negocio del hidrógeno efectivamente abre muchas oportunidades para distintas partes del negocio en el sentido de que hay que producir el hidrógeno, hay que distribuir el hidrógeno, hay que, digamos, también aplicarlo y eso requiere inversión y tecnología en aplicaciones muy diferentes como la movilidad o como el amoníaco o como las mezclas en gas natural. Pero este fondo de inversión está especializado en empresas que cuenten con tecnología propia. Esto es muy diferencial porque implica que nosotros lo que buscamos, y ahí es donde desde Ariema aportamos experiencia, buscamos no las empresas que vayan a invertir en explotar instalaciones, sino las empresas con la mejor tecnología de los equipos clave. Las empresas que fabrican los electrolizadores, las empresas que fabrican las pilas de combustible, empresas especializadas en sistemas complementarios, por ejemplo, empresas que fabrican depósitos de hidrógeno de alta presión, incluso a 700 bares de presión, como los que llevan los coches de hidrógeno. Y es que el hidrógeno tiene una componente de tecnología fortísima. Esta ilustración es un dato de patentes a nivel mundial en tecnologías limpias. A la izquierda, patentes en energía solar, en azul más claro, patentes en energía eólica, en rojo, patentes en fuel cell, pila de combustible en inglés. Y vemos que en el periodo analizado, los últimos años, hay muchísimas más patentes en hidrógeno y pila de combustible que en otras energías renovables o energías limpias tradicionales como la solar o la eólica. Y ya por las empresas que vemos que invierten en esta tecnología, vemos que destaca claramente la aplicación de transporte y automoción. Aquí está General Motors, Toyota, Honda, Hyundai, Nissan, Ford y Daimler. Y hay otras empresas que apuestan por otras aplicaciones, por ejemplo Samsung. Hay muchas aplicaciones de hidrógeno y pila de combustible en electrónica portátil, aplicaciones a teléfonos, ordenadores portátiles, cualquier sistema que pensemos que actualmente se resuelve con batería eléctrica, en algunas aplicaciones, no en todas, es posible plantear la sustitución por sistemas de hidrógeno y pila de combustible
que en algunas aplicaciones tiene ventajas importantes. Dicho esto, por dar algunos datos finales, este fondo de inversión tiene actualmente en cartera acciones de 26 empresas. Están seleccionadas, insisto, por la calidad de su tecnología. Por ejemplo, pues Nel es un fabricante de Noruega de electrolizadores que forma parte de nuestra cartera. Ballard es un fabricante canadiense líder mundial en pila de combustible. O Plug Power es una empresa muy interesante, muy integrada, que está en aplicaciones de movilidad. Empezó en aplicaciones de sistemas de transporte de carga y movilidad de carga. Y más recientemente, por una adquisición, es también fuerte en producción de electrolizadores. No trabajamos con inversiones en renta fija ni productos derivados. Esta filosofía nos ha llevado pues, a una evolución desde el momento de inicio, de arranque en febrero del año pasado, pues la verdad muy interesante. Aquí aparecen dos pantallazos de dos noticias. Más antigua a la derecha, un periódico español, el 5 Días, hablaba de en ese momento la rentabilidad que llegamos a alcanzar, en torno al 140%. Eso fue desde el nacimiento del fondo hasta un año después. Como se ve en la gráfica de Financial Times, he sacado el dato esta mañana, de enero hasta actualmente ha habido un ajuste respecto a inicio del año pasado. La rentabilidad ronda el 85%, que no está nada mal y que abre ahora pues, unas expectativas interesantes. Por supuesto, ya saben ustedes que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Yo, como último comentario, antes de devolverle la palabra a Arturo, quiero insistir que este es un fondo de largo plazo y de diversificación, probablemente sometido a volatilidad, porque hablamos de empresas con un contenido tecnológico importante que realmente el valor de la inversión en esta empresa no está en el beneficio que vayan a tener el próximo año, sino en el enorme mercado que van a abordar en los próximos 10, 15 y 20 años. Dicho esto, le devuelvo la palabra a Arturo con agradecimiento por mi parte y quedo a su disposición. Muchísimas gracias, Rafael. Solamente resumir las preguntas y, bueno, lamentablemente no poder atender a todas, pero tomé un par que creo que pueden representar esas varias preguntas que hemos recibido. En primer lugar, la pregunta es, en términos de inversiones, ¿la apuesta por hidrógeno verde es contradictoria o complementaria a una apuesta por energías renovables? En otras palabras, a largo plazo, ¿el hidrógeno verde será un bien sustituto o complementario a la energía solar, eólica, etcétera? Esa pregunta es muy buena. Para mí, clarísimamente, es un complemento. Realmente, las energías renovables, desde el punto de vista económico, arrastran un problema y es que son muy difíciles de gestionar. Si nosotros hacemos electricidad quemando gas natural, si aumenta el consumo, quemamos más gas natural. Sin embargo, si tengo una planta solar o eólica, solo produzco cuando hay sol, cuando hay viento. Tengo un problema serio de enlazar la producción de energía con la demanda. El hidrógeno en ese sentido es un complemento maravilloso porque podemos gestionar una máquina de electrólisis de tal manera que si hay más sol, hay más viento, produzco más hidrógeno y el hidrógeno lo puedo almacenar en depósitos, en redes de tuberías y jugar de esa manera con un favorecimiento de incluir más energías renovables en la red. Con lo cual, por supuesto, es un complemento que va a ayudar a que la energía limpia llegue más lejos. Por ejemplo, que Chile pueda exportar energía solar, cosa que vía electricidad es más difícil. O sea, Chile tiene un mundo de oportunidades en toda esta nueva era. Y luego, un segundo aspecto que también, para entrar nuevamente al área chica, en lo que se refiere a inversiones y mercados, que sabemos que es el fuerte y lo que todos los clientes también están esperando y analizando. Entonces preguntan, ¿qué empresas listadas en bolsa están relacionadas a la industria del hidrógeno? Si puedes profundizar un poco más en eso, en el fondo, en estas empresas que comentaste. Sí, yo profundizo en la parte en la que yo soy especialista, que es empresas con tecnología propia.
Y de hecho hay que buscarla por todo el mundo. Nosotros tenemos en cartera empresas norteamericanas, de Estados Unidos y de Canadá, de Noruega, de Francia, de Alemania, pero también en Asia hay un empuje de empresas asiáticas importante. Por ir citando más ejemplos de los que ponía en la presentación, pues estamos hablando, por ejemplo, de Hyundai. El fabricante coreano tiene una tecnología magnífica de coches de hidrógeno, está también desarrollando camiones y autobuses. Y en este sentido, pues mi visión de ingeniero, pues me choca mucho, por ejemplo, la afición de muchos financieros a Tesla, el fabricante norteamericano. Tesla, sin quitarle ningún mérito, pero la valoración bursátil a mí me parece excesiva, sobre todo porque, insisto, en mi óptica de ingeniero, la clave de la tecnología de su coche son las baterías. Y Tesla usa baterías de Panasonic, que es un fabricante japonés. De hecho, lo tenemos en cartera en el fondo porque además de baterías tiene una magnífica tecnología de pila de combustible. En el fondo buscamos eso, buscamos los que van a ser los proveedores de los que exploten el negocio. ¿Por qué? Pues porque hay muy pocas empresas en el mundo con tecnología propia en este campo. Pensemos que en Europa se están anunciando proyectos de producción de hidrógeno verde por gigavatios, o sea, unas cantidades desmesuradas, cuando el mayor fabricante europeo de electrolizadores hoy tiene una capacidad de producción anual de solo 40 megavatios. Con lo cual, ese fabricante y los otros 4 que tienen capacidad, pues tienen un mercado y una oportunidad enorme por delante. Lo difícil es elegir cuáles, pues por ejemplo en electrolizadores. Nosotros en el fondo tenemos a Nel de Noruega, tenemos a ITM, que es británico, a McPhy, que es francés, o a Cummins, que es americano, porque hemos trabajado con estas empresas, conocemos sus equipos y en función de cómo evolucione su tecnología, pues iremos aumentando o disminuyendo el peso de estas empresas en el fondo. Siempre con ese enfoque tecnológico, porque en la óptica, en nuestra visión para este fondo, es que sin quitar ningún mérito a otras partes del negocio, donde vemos que hay más potencial, es en esta parte de empresas con tecnología propia, porque hay un cuello de botella. Pasamos de que el hidrógeno verde hoy prácticamente no se produce ni se consume y cambiamos a un sistema de unas cantidades ingentes. Y el factor limitante va a estar en que no hay equipos para todos y por eso la expectativa de estas empresas pensamos que es así de buena. Bueno, yo creo que la respuesta ha sido más que contundente. Yo creo que iba preciso a lo que está, al interrogante, que es dónde vemos el valor y el por qué y cómo también se entrelaza con la tecnología todo esto. Bueno, y luego de esta excelente y visionaria presentación, espero que haya servido para conocer más de inversiones verdes, seguir consolidando a nuestra comunidad de clientes. Siempre intentamos de entregar lo mejor en el sentido de ir a la vanguardia, como decíamos en un principio, entregar algo nuevo y que aporte al ecosistema financiero en general en Chile. Entonces esperamos continuar contando con esta presencia tan entusiasta en realidad de la comunidad de clientes también, los que lo puedan ver después en diferido, encantado. Bueno, darle las gracias nuevamente al Ministerio y también a Rafael por esta contundente presentación. Estamos muy contentos de haber hecho este seminario y seguir apalancándonos en todo lo que Renta 4 Banco y gestora ofrecen y que lo podemos traer a Chile lo antes posible y de esa forma ir dando alternativas para que nuestra comunidad de clientes conozca las alternativas de inversión y vaya tomando sus decisiones. Y así que les quiero agradecer a todos los que han participado, a todos los que hicieron el evento posible y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego, Rafael. Adiós, Arturo, y muchas gracias a ti y a todo el equipo. Encantado.